Reciban un cordial saludo del estudiante Michelle Ramírez. El día de hoy les quiero hablar de la construcción teórica de las palabras, conceptos, lenguaje, sujeto y subjetividad. El lenguaje, de acuerdo con su acepción más simple, es considerado como un conjunto de signos arbitrarios que significan el pensamiento y permiten comunicarlo. Así también, el lenguaje en el sentido amplio puede ser mirado como un fenómeno social en tanto posibilita la comunicación y la intersubjetividad entre los seres humanos. El lenguaje constituye la condición de la subjetividad. Al hablar nos ponemos como un yo delante de un tú. Los discursos, las palabras que se expresan a través del lenguaje no son reflejo neutro del mundo, sino construcción subjetivas de formas de construir el mundo. Y si bien es cierto, el término sujeto aparece en los debates contemporáneos franceses y alemanes, con significados como individuo, el sujeto de una biografía, el sujeto hermenéutico, el sujeto de conocimiento, el sujeto político, el hombre, el sujeto trascendental. No se puede hablar de una definición única y universal, pues su análisis está atravesando por las múltiples subjetividades a partir de las cuales se configura y que le permiten expresarse también de una manera muy particular. Ser del sujeto, el ser subjetivo, ha sido el ser real, en contraposición contra el ser simplemente representando. Aludir a la subjetividad implica mirarla desde dos ángulos, como posibilidad de sujetación o como proceso de sujetación. La subjetividad además es producida desde lo individual, lo colectivo y lo institucional. No hay un orden ni una uniformidad, no conoce ninguna instancia dominante de determinación que gobierne a las demás instancias como respuesta de una casualidad unívoca. ¿Cómo se desarrolla la subjetividad? La subjetividad desde lo social se construye y deconstruye permanentemente, moldea nuestros cuerpos, mentes y relaciones sociales. Entonces, el modo que se construye la subjetividad de cada individuo, así como el modo en que se transita este proceso, es resultado de un proceso de construcción social, lo podríamos decir. Lenguaje, argumentación y construcción de identidad. El lenguaje es la acción junto a una relación lingüística que permite al hombre construir lo que le rodea, con su propia marca. Con la existencia y la experiencia se origina en el lenguaje y depende de éste para que perdure. Todo ser tiene un origen en el lenguaje. René Descartes decía que solo el lenguaje evidencia la existencia. De esto su frase, pienso, luego existo. Martin Heidegger: el ser y el mundo son y existen de manera simultánea. El ser en el mundo. No hay un ser que no esté en el mundo ni un mundo que no sea para un ser. Entendiendo lo anterior, no es el individuo o la razón la que crea el lenguaje. Por el contrario, el lenguaje es el que construye a los individuos como personas que pertenecen y conviven en una sociedad. El lenguaje es el canal principal que permite la comunicación para actuar y convivir con la sociedad. Podemos llamarle fenómeno social, adaptándose a su cultura, creencias y valores. Entendiendo que los individuos actúan y se adaptan dependiendo al sistema que pertenece. Entorno simbólico. Surge de la comparación entre la realidad y el significado que se da en relación de la existencia, estructurando la realidad en la que vive. Las formas son un producto de la función representando el pensamiento. La memoria del hombre tiene un valor simbólico, mediante este recuerda y señala sus experiencias vividas, permitiéndole crear obras. El lenguaje no solo nos permite contar historias o relatos, sino que por medio de nuestro actuar, de la forma que contamos la vida, el comportamiento es distinto en cada cultura, por sus diferentes sistemas de lenguaje, haciéndolo identificar unos de otros. El ser humano es moldeable, es forjado por medio del sistema. El ser humano es capaz de ir más allá del sistema y le permite cuestionarse por medio de él, sobre la existencia, haciéndolo un ser reflexivo, donde por medio de la razón de su conciencia.
El ser humano siempre es sujeto a una cultura y por ser así se puede manifestar de distintas maneras y sabe que no puede ser indiferente frente a los demás. Esto le da identidad, lo cual corresponde a una igualdad con el otro. El trabajo social, en su inicio, responde a la creación de un espacio en la división social y técnica del trabajo. También considera como una plataforma de las prácticas de caridad y filantropía. Desde la perspectiva crítica se da como un producto de necesidad surgido de un espacio en la división social y técnica del trabajo. El principio constitutivo del trabajo social es el sincretismo y se considera que a partir de él es posible comprender el desarrollo del servicio social como profesión, su núcleo organizativo y su forma de actuación. Se implementaban políticas sociales buscando legitimizar el poder de fracciones de las clases dominantes que controlan o tienen acceso al aparato estatal. Se requirió que se comenzara a indagar en las vidas de las personas destinatarias con la finalidad de comprender a quienes asistir. La imagen de la reflexión de la cuestión social es una forma abstracta en la que se recortan segmentos de la vida social para intervenir sobre ellos según Neto. En la intervención moral, las acciones son valoradas como buenas humanas, teniendo origen en las sociedades más primitivas como respuesta a la necesidad práctica del desarrollo de la sociabilidad inherente al trabajo y a la cultura. La moral es histórica, o sea, es relativa a las condiciones socioeconómicas y culturales de cada momento histórico. La ética profesional se construye en la práctica cotidiana. Según Neto, lo cotidiano de la vida en los trabajadores se vuelve un espacio estratégico constituyente como un horizonte real que marca la intervención profesional. Barroco dice que puede haber un desajante entre la intención ética y el resultado de la acción y que en consecuencia trae esta la realización del juicio de valor. El lenguaje se encuentra en la cotidianidad, el espacio de desarrollo, interpretaciones y modificaciones. El ser humano es un ser sociable y el lenguaje o lengua es un medio de comunicación con la sociedad, posibilitando y potenciando el entendimiento entre las partes y disminuyendo la brecha de la incomunicación, mediante las relaciones que se van estableciendo, conteniendo en sí implicaciones éticas y políticas. Las palabras se hallan en el proceso de intervención del trabajador social. La comunicación es la base de las relaciones humanas, la cual me permite expresarme y entablar un vínculo con la sociedad, crear y contar mi realidad expresando lo que pienso y siento. Aquí podemos observar diferentes significados de lo que es la comunicación para diferentes autores. Comunicación se da con el fin de 3 cosas: 1. Aumentar la comprensión; 2. Transmitir ideas y sentimientos; y 3. Promover el entendimiento entre los hombres. Características de comunicación. 1. El emisor, que es el que quiere establecer una correspondencia y significado con el receptor al seleccionar los símbolos. 2. El receptor, que es la persona cuyos sentidos perciben el mensaje. 3. El mensaje es la forma física en la cual el emisor cifra la información. 4. Es el canal, que es el método de transmisión del mensaje de una persona a otra. 5. Es la respuesta, que es lo que responde el receptor al mensaje del emisor.
serie de funciones profesionales según la ANSA. Primero, ayudar a las personas a desarrollar las capacidades que les permitan resolver problemas sociales, individuales y colectivos. Segundo, promover la facultad de adaptación y desarrollo individual de las personas. Tercero, promover y actuar para el establecimiento de servicios y políticas sociales adecuadas o de alternativas para los recursos socioeconómicos existentes. 4. Facilitar información y conexiones sociales con los organismos de recursos socioeconómicos. Algunas funciones del trabajo social son: 1. Ayudar a las personas, los grupos y las comunidades a desarrollar sus capacidades de forma que les permita resolver los problemas individuales y colectivos. 2. Promover la facultad de libre elección, la adaptación y desarrollo de las personas. 3. Abogar porque le adopten políticas sociales justas y porque se establezcan servicios o alternativas a los recursos socioeconómicos existentes. El poder que reside en el lenguaje y que se manifiesta en la argumentación y en la construcción de identidad se hace evidente en los problemas que se generan alrededor de las relaciones intersubjetivas. Este mismo poder que estandariza y asimila los cambios dentro del mismo lenguaje a través de la lengua es el que paradójicamente lo hace también inestable. A pesar de los movimientos, el lenguaje tiende a sujetar las interacciones mediante el mismo, tales como dinámicas del lenguaje. Entendemos por dinámica una serie de relaciones simbólicas que generan actitudes y movimientos que se despliegan y se tensan a la sociedad y a la cultura. Reiteramos que esta dinámica puede ser producto de un conjunto de cambios de carácter plural y simbólico que se constituyen y modifican debido al lenguaje. Esto mismo que se ilustran a los signos, objetos, eventos, acciones son construidos tales como lenguaje. La lengua es una acción dinámica que permite al hombre a través de relaciones lingüísticas construir los objetos, su entorno material, imprimiendo sus propias marcas, lo cual dice algo del mismo sujeto. En este mismo sentido, Aspiunza asegura que el lenguaje es autónomo, con existencia previa al sujeto, incluso apoya la posición de Kant. Puede que fuera la propia conciencia de carácter autónomo del lenguaje es el individuo que hizo que el sujeto-objeto dividiera la categoría básica del canismo. Descartes, según lo cual el lenguaje evidencia la existencia, pero riñe su famosa frase: pienso, luego existo. El hombre está dotado de un sistema simbólico, además del receptivo y el reactivo, para conocer la realidad del mismo. Cuando surge el fenómeno cultural como problema de conocimiento, y la ética y la cultura aparece como mediación entre el yo personal y todo objeto real, entre la dignidad y su dependencia de los sistemas socioculturales. Esta mediación cultural deben ser comprendidas y actuadas correctamente para evitar que el hombre se extravíe como una cosa entre las cosas.